Desde que naciera en Barcelona en 1927 hasta hoy, Subirachs es un artista que ha recorrido un largo camino, un camino fecundo, porque acaso sea Subirachs uno de los escultores más activos y que por otra parte han vivido una peripecia de mayor mutación y cambio, en una evolución incesante, en una búsqueda de formas, en un estudio de nuevas maneras, de nuevos materiales, de nuevos estilos. Hay una serie de capítulos importantes en la vida de Subirachs que vamos a ir tratando de descubrir ahora, cuando, para empezar, les damos en nombre de todos ustedes y el nuestro la bienvenida, y cuando nos encontramos con uno de los diversos libros aparecidos sobre Subirachs, este de María Aurelia Capmany, con el cual se trata de hacer por otras vías más o menos lo que nosotros pretendemos hoy, que es un retrato del artista. Un retrato que más bien va a ser un autorretrato, puesto que va a dibujarlo, a esculpirlo, a pintarlo el propio Subirachs, y nosotros seremos simplemente los que van alcanzándole los materiales precisos para que vaya ordenando su obra. Amigo Subirachs, el arranque biológico del artista se produce en un suburbio barcelonés. ¿Exactamente en qué suburbio? En el Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Es un barrio más, en fin, más obrero, un barrio obrero de Barcelona. Y mi padre, típico personaje del Pueblo Nuevo, que era un obrero. Es un hombre que intentó que yo fuera artista, es decir, le debo este primer impulso para que yo fuera artista. El hombre materialmente me pudo ayudar muy poco. Seguramente si me hubiera podido ayudar, me hubiera facilitado el que yo fuera arquitecto, pero ya sabes que en aquellos años 40 era dificilísimo un hijo de obrero tener una carrera, y entonces seguramente yo caí escultor, porque yo creo que es el arte que se parece más a la arquitectura. Yo digo que nací 9 meses después de la muerte de Gaudí. Gaudí, que en el mes de junio, este mes de junio, se ha cumplido, se ha recordado su aniversario de muerte, la muerte en accidente, fue el 10 de junio de 1926, yo nací el 11 de marzo de 1927, es decir que 9 meses justo nací yo, y esto, aparte de este valor anecdótico que pueda tener, yo creo que tiene un valor más profundo, que es que me siento un poco seguidor, humildemente seguidor de Gaudí. Un poco heredero. Un poco heredero, sí, porque yo creo que Gaudí es uno de los grandes artistas plásticos de todas las épocas, es decir, de aquellos artistas que se podían contar con los dedos de una sola mano, estaría Gaudí. Entonces, sentirme un poco heredero de Gaudí para mí es un honor. Gaudí, visto desde el punto de vista del arquitecto, debe ser una cosa, visto desde el punto de mira de un escultor, ¿es la misma o es otra cosa? Mira, yo creo que las artes plásticas en el fondo son lo mismo. Es decir, por eso estas grandes figuras del pasado siempre nos tienen en la mente Miguel Ángel, Leonardo, esos personajes mitológicos casi del pasado, lo hacían todo. Porque arquitectura, escultura, pintura, dibujo, grabado, es en el fondo lo mismo, lo que cambia casi es una cuestión técnica o una cuestión de función. Es decir, la arquitectura es espacio practicable, y la escultura es volumen que normalmente se ve desde fuera, es decir, convexo, la escultura es cóncava. La pintura juega con las superficies, por lo tanto con el color, y el dibujo, sobre todo, se expresa por la línea. Pero lo que cambia es una cosa, me parece, tan epidérmica que yo creo que es lo mismo. Por eso Gaudí es interesante como arquitecto, pero lo es como escultor. Y saben que yo creo que Gaudí es, desde el punto de vista escultor, una de las 3 Cs de la escultura en hierro. La escultura en hierro del siglo XX está primero representada por Gaudí, después por Julio González, después por Gargallo. Es decir, las 3 Cs de la escultura en hierro, es decir, un procedimiento, una técnica tan actual aún
en la escultura. Aprovechemos para decir, puesto que la respuesta de Subirats ha sido muy amplia y nos da diversas posibilidades de continuar sobre los puntos de vista en ella expresados. Primero, que Subirats se ha autodefinido un poco en esta respuesta, en el sentido de que él se considera un plástico y que por tanto no es hombre que se limita a una sola cosa, sino que pinta, tiene una concepción también en cierto modo arquitectónica, juega con los volúmenes de las más distintas manifestaciones y medidas que van desde el enorme mural hasta la cosa mínima, hasta la medalla. En fin, yo creo que Subirats ha sido uno de los artistas que han trabajado en todas las dimensiones posibles dentro de su especialidad, ¿no es así? Sí, ha sido, para mí tiene un interés extraordinario cambiar en esta faceta de punto de vista. Primero por esta cuestión de concepto ya que creo que la plástica pues en el fondo es lo mismo. Y también porque yo que trabajo mucho, me gusta mucho trabajar, es la manera de descansar, o cambiar de punto de vista, de pasar del gran monumento a la pequeña medalla, como tú has decidido muy bien. Este cambio de óptica me descansa enormemente, me descansa sin cambiar, porque lo que me cansa más a mí es no hacer nada. Y al hablar del hierro nos ha recordado Subirats que aparte de trabajar en otros materiales que son muy conocidos y que citaremos oportunamente, también tiene una inclinación positiva por la escultura ferruginosa. Sí, tengo una época, en fin, será hacia los años 60, que realicé esculturas en hierro. De todas maneras, después de una serie de experimentos, cambié, porque yo encuentro que uno de los peligros del artista es la repetición. Tengo miedo pavoroso a repetirme y por eso el hierro, una vez experimentado con mis posibilidades, lo dejé y lo empleo naturalmente ahora cuando es necesario, cuando complementa una forma, pero no de manera exclusiva. Es decir, lo dejé como técnica especializada que era alrededor de los años 60. Cuando hubo un famoso tratadista que dijo que en España había dos grandes escultores, uno vasco, Chillida, y otro catalán, Subirats. No sé si Subirats es tan excluyente como todo eso, si no es más todavía, o si él cree que el número hay que ampliarlo. En fin, sería un número que además yo estoy mal situado para juzgar a mis compañeros, es decir, yo aprecio la obra de los demás. Ahora bien, la diferencia que hay en esa comparación es que Chillida continúa con su especialización en hierro, aunque claro, también trabaja otros materiales, pero el hierro es casi el material que uno piensa enseguida al pensar en él, y en cambio yo ocupa unos pocos años de mi vida profesional. Vamos a hablar entonces, puesto que ya nos hemos encontrado de repente con los materiales, vamos a hablar un poco de ellos. ¿Cuáles son los materiales más caros, más deseados, más fáciles y más queridos para Subirats? En fin, a mí un material que me gustaría trabajar siempre sería el oro, pero evidentemente el oro es un poco caro, sobre todo porque a mí me gusta hacer obras de gran tamaño. Y precisamente al hacer obras de gran tamaño he empleado un material, una técnica que me parece fabulosa, que es el hormigón armado. El hormigón armado es un material que, aparte de que económicamente es muy factible, es decir, se pueden hacer grandes obras con un coste relativamente mínimo, nos da un carácter muy de nuestro tiempo, un carácter muy directo, muy poco suntuoso, muy poco enfático, como tendría una obra de 14 metros en mármol o en bronce. Es decir, el hormigón le da ese carácter, digamos, simple y auténtico de casi el estilo de nuestro tiempo. Y en esta clase de obras, en esta clase de técnicas, he realizado una de mis obras, en fin, yo creo, preferidas, más logradas, que es el Monumento a México. El Monumento a las Olimpiadas de México. Es una obra que hice en México con un mes solo de tiempo, había un mes solo para la inauguración de los Juegos Olímpicos, y tuve que realizar una obra que es de 12 metros por 12, una obra grande,
en ese tiempo, doblando el tiempo de trabajo, trabajando día y noche. Es decir, había un turno de colaboradores que trabajaban de día y otro turno de noche para doblar ese mes y poder realizar casi el milagro de hacer una obra monumental en tan poco tiempo. Aparte de eso, ¿qué otras obras importantes en ese material recuerdas ahora? Mira, El hormigón. sí, en Hormigón tengo una obra en L'Hospitalet, esta ciudad tan populosa cerca de Barcelona, que la verdad está muy necesitada de monumentos porque es una densidad tremenda, y he realizado una obra de 14 metros vertical, que yo creo que es una obra que además simboliza muy bien el espíritu de esta ciudad. Otra obra es la que recuerda a las víctimas de Rubí, de cuando el río se desbordó hace años y se llevó todo un barrio obrero, y es un monumento que recuerda este hecho triste. Es otra de mis obras. Hay una obra en Montjuïc también. Hay el friso del nuevo Ayuntamiento de Barcelona, ese edificio tan polémico que se realizó detrás del antiguo ayuntamiento y que yo acepté sabiendo que era un tema muy discutido, muy polémico, muy, en fin, dudoso de si de verdad se tenía que hacer un edificio de aquellas características en el barrio antiguo, pero que lo acepté porque a mí lo que me gusta más es hacer obras en la vía pública. Es decir, yo sacrifico la cosa económica, a veces tan brillante, que es trabajar por un coleccionista americano, podríamos decir así, y hacer una obra en la calle donde todo el mundo puede verla. He realizado obras a veces en carácter humilde, como son las barandillas de los apartamentos, obras que están en la calle y que todo el mundo las ve y por lo tanto sirven para crear la ciudad, hacer la ciudad un poco más vivible. Verdaderamente que este edificio del que tenemos aquí una fotografía en uno de los libros es un edificio que fue muy discutido y sigue siéndolo todavía en Barcelona, porque en pleno corazón del barrio gótico, al estar de pronto un edificio casi de Manhattan a base de cristal, era como sorprendente. Sí, era una cosa sorprendente. Ahora, yo creo que también hay que exagerar, porque realmente lo que se llama barrio gótico, lo bueno que tiene el barrio gótico de Barcelona es no que sea todo gótico, es que todo sea auténtico. Es decir, que hay cosas románicas, cosas góticas, cosas renacentistas, cosas barrocas y cosas del siglo XX. Hay también el edificio de un colegio de arquitectos donde hay un friso de Picasso. Es decir, que lo bueno que tiene el barrio gótico es que lo que esté en el barrio sea auténtico. Es un pecado hacer falso gótico, porque entonces el verdadero gótico perdería su autenticidad. No, el artista tiene que estar absolutamente en sintonía con su tiempo, y lo que no se puede hacer es falsificar y regalar pastiches de las ciudades, ¿no? Esto es fundamental. Entonces yo entiendo que desde cualquier punto de vista el edificio podrá ser más o menos discutido, pero responde al momento en que el edificio aparece y nace, ¿no? Exacto. Muy bien, luego hay otro de los materiales, digamos, más favoritos de Subirats, que es la tierra cocida. Sí, la tierra cocida sobre todo fue un material casi único. Es la primera etapa, que es una etapa muy mediterránea, de escultura muy sugestiva, con un aura casi clásica. Ajá. Es que yo trabajé, después de haber trabajado en infinidad de ocupaciones para ayudar a mi familia y para, en fin, ir buscando mi camino profesional, trabajé en varias profesiones, pero llegué al taller de Enric Casanovas, el gran escultor del espíritu mediterráneo, y en aquella época de los años 40, tan difíciles, que no se veía nada, fue para mí una especie de aire puro que llenó, en fin, mi espíritu, y con las lecturas de Dor, que también me influyeron muchísimo, descubrí ese mundo mediterráneo. Entonces, la tierra cocida fue el material predilecto de esta época,
no solamente por el espíritu que puede emanar la tierra de la cosa mediterránea, sino simplemente porque en aquella época yo no podía pagarme los bronces, no podía pagarme el mármol, y la tierra cocida era un material barato que yo mismo me lo trabajaba, me lo cocían en los hornos de ladrillos y no me costaba prácticamente nada, es decir, fue el material que me hizo posible que yo hiciera escultura. Podemos decir que esa es la primera etapa de Subirachs, la etapa figurativa representativa, que después evoluciona. Sí, después evoluciona, murió Casanovas hacia el año 45, entonces yo sufrí un trauma con la muerte de ese hombre que yo consideraba no solamente un artista, sino un humanista, un sabio. Y descubrí entonces poco a poco, porque los años eran difíciles, descubrí el mundo de los mismos, descubrí por ejemplo un personaje que a mí me ha influido enormemente, que fue Orson Welles. Orson Welles, yo vi en aquellos años, seguramente fue el año 47, la película La Gala de Shanghái, que me causó un impacto tremendo. Vi que el cine no solamente era un arte mayor, sino que además en nuestra época se podían hacer obras maestras como podía ser un Rembrandt, podía ser un Miguel Ángel, podía ser un Civillas. Es decir, descubrí un nuevo arte y la moral que da el ver que en su propia época, en la época en que vivía, había obras maestras. Descubrí pues el premio Orson Welles, que me ha acompañado toda mi vida, su obra. Descubrí también otro gran artista, yo creo el mejor de los dibujantes de nuestro siglo, que es Saúl Steinberg. Descubrí también, fue en aquella época que vi los primeros libros del gran escritor, poeta catalán Salvador Espriu. Es decir, que aquel mundo mediterráneo, que de momento me parecía magnífico, se me enganchó y me fui volviendo más, yo creo, más universal de miras y más expresionista en cuanto a mi manera de trabajar. Hemos llegado a la etapa expresionista, de la que podríamos citar aquí más o menos como botones de muestra, como obras características de la etapa. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, para simplificar, hay una obra, la obra que termina este ciclo, que es La Virgen del Camino de León. La Virgen del Camino de León para mí fue extraordinario poder hacerla, porque es una obra que tiene un tamaño, como tú sabes, de catedral, y en aquel momento yo era un escultor prácticamente desconocido, empezaba, y poder realizar una obra de este tamaño fue una experiencia, es decir, gané unos años fabulosos de experiencia, y de verdad, con esta obra yo pasé a ser un verdadero profesional, porque yo creo que el arte hay que hacerlo de manera profesional. Yo no creo en los aficionados, no creo en el arte amateur. Los que hacen pintura los domingos por la tarde o los que hacen cine los fines de semana no pueden hacer una obra buena. Puede haber excepciones que aún pues, les dan más valor, pero en general no puede ser. Porque el arte no es evadirse, el aficionado se evade para divertirse, para evadirse de su vida cotidiana. En cambio, el arte es una manera de profundizar. Por lo tanto, el concepto es totalmente distinto. Entonces, con esta obra, yo llegué a ser un profesional, pero avancé de una manera acelerada algo que me hubiera costado muchos años en poder adquirir. Una experiencia formidable en este año y medio, 2 años que duró la obra. Trabajando casi como los clásicos. Trabajando de una manera intensísima, yo me desplacé a Madrid, donde se fundía toda la obra de León, y en León, viviendo con los dominicos. Es decir, trabajé de una manera intensísima para poder hacer esa obra que es muy grande, con un tiempo relativamente corto. Obra que cierra, como hemos dicho, como ha dicho el artista, el capítulo expresionista para dar paso a una nueva etapa en esta serie de constantes cambios y búsquedas y mutaciones, y esta etapa nueva es la abstracción. Sí, yo cuando estaba realizando ya La Virgen del Camino, ya estaba pensando en que
que la plástica del siglo XX tenía que ser forzosamente abstracta. Es decir, en una época donde hay el cine, donde hay la fotografía, donde hay esa manera, esa técnica para que la imagen pueda salir con ese realismo, con esa fuerza, me parecía que la figuración pintada o esculpida era un simulacro que ya no era de nuestro tiempo. Entonces empecé mi época no figurativa. Y precisamente yo soy el que en el año 57 puse en la calle la primera obra abstracta. Esto fue, claro, al menos en el mundo barcelonés, una cosa casi escandalosa, porque la gente estaba acostumbrada a ver en la escultura y en la pintura cosas que se pudieran reconocer, una mujer con un ramo de laurel o un caballo con un general encima, ¿no? Y claro, una forma donde no se podía reconocer nada de la naturaleza o nada que estuviera previamente sabido, era una cosa realmente sorprendente. Entonces, esta obra que está delante de los hogares de Tabunoy es la obra que abre mi etapa abstracta, no figurativa. Mi obra fue evolucionando y pasé a esta época del hierro que hemos hablado antes y en la época casi más personal, que es las penetraciones. Es decir, una época donde las formas penetran unas dentro de otras, se unen, se contraponen, se forman como un diálogo, como una especie de dualidad complementaria, que yo creo que es el fondo, el tema, el leitmotiv de toda mi obra. Es decir, en mi obra siempre hay esa especie de formas opuestas. De dualidad. De dualidad. Porque yo creo que estamos en un mundo dual. Justamente esta dualidad es el que produce el dinamismo que hace que el hombre sea un animal histórico, un animal que cambia. ¿Qué opinión tienes, Subirachs, acerca del arte cinético en general? Mira, yo lo aprecio porque además como artista, bueno, además de artista soy un admirador de las obras de los demás. Ahora, el arte cinético a mí, para hacerlo yo no me gusta. Es decir, a mí me gusta mucho sugerir el movimiento, sugerir el tiempo, el transcurso del tiempo, pero de una manera metafórica, de una manera estática. Yo creo que la escultura es algo estático que está ahí para siempre, pero esto de que las cosas se muevan, para mí me parece un poco objeto, un poco juego, un poco juguete. Ahora, considero que es un arte muy del siglo XX, está muy relacionado con el cine, En el fondo, todos los artistas de nuestro tiempo han tomado una serie de elementos que provienen del cine, incluido Subirachs, por supuesto. Bueno, es que yo creo que el cine es el arte del siglo XX, como podría ser en otras épocas la ópera, o en otros tiempos la pintura o la escultura. Es decir, es un arte que polariza a las otras. Yo creo que el cine y su prolongación, la televisión, pues yo creo que es un arte del siglo XX. Además, no hay duda posible. Antes no existía, por lo tanto, esto solo ya hace que sea de nuestro tiempo. Y claro, el arte está influido. Pero el movimiento para mí, que a mí me gusta, que en la escultura se dé esta sensación de paso del tiempo. Muchas obras mías son como imágenes que se repiten, erosionadas, para sugerir esta idea de paso del tiempo. Pero están allí, estáticas, fosilizadas, porque yo creo que la escultura es algo que es una imagen que está quieta, está allí para siempre. ¿No? Y hace otra cosa. Es el volumen inmóvil. Para mí la escultura es esto. Veamos si te parece algunas de estas cosas de la etapa de una figuración, mostrándolas a los amables espectadores. Sí. Claro, esto a veces reproducido no produce el efecto de la realidad, porque eso son formas en negativo, que es otra de las características de mi última época. Es decir, las formas no son en positivo como son en la realidad, son en negativo, como si fuera la huella de algo que ha pasado que no existe. Otra de mis interpretaciones del tiempo. El positivo negativo. Positivo negativo. El bajo relieve y el... Sí. Estas son formas en cóncavo, vaciladas, sobre todo para quitarles la posibilidad de que parezcan figuras reales. Es decir, el arte no es representar la
por eso, cuando mi etapa vuelve a unos elementos figurativos, vuelve pero desfigurando o creando una realidad que no existe en la naturaleza. Este es mi homenaje a Leonardo da Vinci. En fin, es mi última etapa, donde hay unos elementos que recuerdan siempre obras del pasado, porque yo creo que estamos en una época de crisis, es decir, una época de final de etapa. Es decir, por eso, precisamente cuando yo descubrí, después de la muerte de Casanovas, los ismos, me planteé el por qué en nuestra época había estilos tan diferentes. Es una cosa precisamente que la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en una misma época puedan haber obras de Max Ernst y obras de Mondrian, por ejemplo? Y yo creo que he llegado a la conclusión de que nuestra época tiene esta diversidad de estilos precisamente porque es una época de crisis, una época de cambio. Si lo comparamos con el fin del Imperio Romano, también pasó esto. Había, por un lado, el arte greco-romano, que aún era vigente. Había el arte de los primitivos cristianos, muy esotérico, muy mágico. Había el arte de los bárbaros, que era un arte de una vitalidad tremenda que venía de nuevo. Había el arte bizantino. Es decir, hubo un momento en que coincidieron unos estilos diferentes, dispares, pero todos son representantes de la misma época. Y yo creo que esto es lo que demuestra que nuestra época es una época de transición, una época de crisis, una época verdaderamente apasionante, porque a veces es un poco dura, no es durísima, pero apasionante, esto sí que lo es, porque es una época de transición y una cosa que lo demuestra es esos estilos tan contradictorios que todos son representativos de nuestra época. Y por eso en mi última etapa yo quiero un poco como retratar este fin de una civilización que yo creo que nació en Creta, que pasó con el esplendor a Grecia y que aún es vigente, pero que me da la impresión que estamos asistiendo a un final glorioso, pero un final. A un hermoso ocaso y después se abrirá, quién sabe qué, otro ciclo. Sí, yo precisamente sobre esto, en mis obras hay una huella muy presente de un personaje que antes no aparecía, que es el personaje de la muerte. Porque yo creo que la muerte es lo que se opone más, no a la vida, que en el fondo la vida y la muerte se parecen demasiado para oponerlas, sino al arte. Yo creo que el arte es una necesidad para el hombre, porque el hombre es el único animal que tiene conciencia de que se va a morir. Entonces el arte nos es necesario porque nos da la impresión, y es fin, ¿no? No solamente nos da la impresión, que es una realidad, nos sobrevive. El arte nos sobrevive. Yo no hablo de arte inmortal, porque esto de inmortal nos suena demasiado en nuestra época, pensando que después de 25 rotaciones de nuestra galaxia, pues el Sol se apaga, ¿no? Eso de inmortal les suena un poco grande, pero sí nos sobrevive. Entonces yo creo que la muerte y el arte son estas dos fuerzas que se oponen. Y en mi última obra, que es un relieve que he realizado en el Patio de los Naranjos de la Diputación de Barcelona, en un marco formidable, en el Palacio Gótico, hay un personaje de la muerte, precisamente, en oposición al arte. Porque yo creo que es esto. Es decir, el hombre sabe que se va a morir, entonces el arte es lo único que nos salva de esta destrucción. Es otra de estas dualidades de mi obra, positivo-negativo, hombre-mujer, pintura-escultura, y mis últimas obras también, los elementos pintados se oponen y se complementan, porque no solamente es una oposición destructiva, sino un complemento. Hombre y mujer son dos formas vitales que se complementan. Pero todo en mi obra hay esa oposición de dos fuerzas que se oponen y se complementan. Pintura y escultura, luz y sombra, muerte y vida,
positivo y negativo que es típico de mis formas que ya en la puerta de la Virgen del Camino de León estaban representadas con el tema de Eva-Ave, que es la misma palabra invertida, una en positivo y otra en negativo, para crear esta idea mística de la mujer vencida por el demonio y la mujer triunfante, es decir, esta oposición. Entonces, este tema es el leitmotiv de toda mi colección. La dualidad integrada, la dualidad que casi deja de ser dualidad, el enfrentamiento casi dialéctico de unas cosas con otras, y que de enfrentamiento pasa muchas veces a ser abrazo. Sí. Especialmente, una de mis últimas obras también, La puerta del archivo de la Corona de Aragón y el Palacio de los Reyes de Cataluña y Aragón, en el barrio gótico, es una obra que yo he querido hacer una obra un poco de oposición a algo que ahora está muy de moda y que yo estoy en contra totalmente, que es el arte conceptual. El arte conceptual, que es lo que se lleva ahora dentro de un mundo snob y joven, creo que está fundamentalmente en contradicción con la idea de arte, porque precisamente el arte es la unión de la idea y de la materia, otra de las dualidades dialécticas y que hacen fructífera la obra de arte. Es decir, hay por un lado la idea que está en la mente del artista, pero para que esta idea sea posible, que sea comunicable, que sea un medio de diálogo, tiene que ser materializada. Entonces hay la materia. Y de la materia, el hijo de ese matrimonio es la forma, es la obra de arte. Entonces, el arte conceptual quiere hacer una cosa imposible, que es hacer obra de arte sin materia. Es decir, el lema del arte, de los que hacen arte conceptual es menos materia, más mental. Como si Piero de la Francesca o Leonardo da Vinci no fueran unos hombres de una mentalidad brutal y tremenda, ¿no? Pero especialmente para demostrar esta fuerza mental, esta fuerza de espíritu, hay que materializarlo, si no, no hay manera de demostrarlo. Es decir, es otro de estas dualidades que hacen posible nuestra realidad. Estamos en un mundo que es espacio y tiempo, otra de las dualidades. Hay que esperar que en lo futuro conozcamos otras etapas, que este Subirats que está aquí no se va a detener ni en este sillón ni en ningún otro, y que andando el tiempo, y ojalá que tengamos ocasión de ello, habrá que hablar de los demás Subirats que están por venir al mundo, que están por nacer detrás de esa mirada sensible, inquieta, de uno de los escultores más profundos y más originales de nuestro tiempo. En el prólogo a uno de los libros del doctor Rafael Caldera, del que más adelante hablaremos, escribe Pedro Pablo Aguilar que la medida de la grandeza de un ser humano estriba en la revisión que se verifica en su vida entre las ideas y los hechos, que se manifiesta de manera decisiva en el paso de lo especulativo a lo práctico, de lo abstracto a lo concreto, hasta culminar en la conclusión del periplo existencial de su filosofía de la vida. No es aventurado a la luz de este principio afirmar que Caldera es una de las pocas personalidades que resisten al dicho trivial de ser llamado un hombre evidente. Él lo es en toda la fuerza del término, porque a lo largo de su existencia las ideas y los actos han estado siempre en estrecha conexión. Más tarde, en este mismo prólogo, se comentan algunas de las virtudes que han hecho del doctor don Rafael Caldera, hasta hace muy poco presidente de la República de Venezuela, uno de los hombres más cultivados, uno de los estadistas más inteligentes y más profundos de la América hispana. Nos sentimos muy felices de que el doctor Caldera haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por haber venido a Madrid y por estar unos ratitos con nosotros. Doctor, se han dicho de usted muchísimas cosas y naturalmente se le ha juzgado como presidente, se le juzga como político, se le juzga como hombre de derecho, se le juzga como laboralista, y en general el juicio de la gente, y me imagino que el juicio de la historia, habrá de ser como el de la gente muy benévola hacia su persona. ¿Se siente usted satisfecho de esa
clasificación, de ese respeto general que notan ustedes, las gentes de su país y de otros países? Es muy difícil realmente para un hombre pensar cuál será el juicio definitivo que sus acciones, su papel en la vida de su país y con cierto apoyo de no pueda merecer. Pero sin duda es muy estimulante encontrar, después de pasar por ese horno encendido que es el gobierno, y estos medios, figuras amables, palabras generosas, porque realmente el dejar el gobierno viene a enfrentar directamente a la economía. Ahora, no sé si debería se ha referido pues, a la amable invitación que usted me hizo para que viniera al tema y hasta cierto punto me dio una explicación de los televidentes españoles. En relación a lo que se dice aquí, usted ha sido sumamente amable y para mí fue muy extraño recibir un cablegrama suyo invitándome a venir a Madrid para participar en este programa de televisión. Debo decirle que personas amigas, conocedoras del momento y del ambiente aquí en España, me han hablado muy bien de este programa, me dijeron que es un programa serio, muy calificado y que tenía una audiencia verdaderamente estupenda. Sentí un poco raro que hoy día mis compatriotas que cruzaron Atlántico para venir a hacer un programa de televisión, pero por otra parte me interesa tanto España. Desde hace tanto tiempo, el afecto que no podemos tener por esta tierra, me parece que el futuro de España tendrá tanto que ver con el futuro de América Latina y espero que del mundo, que me sentí muy inclinado a aceptar esa invitación. Muchas veces, doctor, por otra parte, no olvide que entre los españoles que le están viendo ahora hay muchos que han estado en Venezuela, que han vivido, pues usted era presidente, y ahora sentir y estoy sintiendo en este instante una gran alegría al reencontrarse con los demás. Es cierto, he encontrado en la calle de Madrid muchas personas que conocí que me han identificado y me han dicho que han estado allá en Venezuela y continúan viviendo, tal vez como usted mismo. No se han acabado de venir por completo, sino que siempre hay gente de nosotros que está allá. Sí, señor. Y realmente yo he pensado y pienso que el destino de España es tan importante. Eso me atrae el fenómeno regional, porque cuando uno habla de región en términos internacionales, la América Latina como región, el grupo andino como subregión, Europa como región, yo diría Europa occidental como subregión, porque también la Europa del otro lado es una subregión que busca la unidad europea. Encuentro que los límites no son ni demasiado precisos ni demasiado influenciados. Hay algunos que tratan de poner a los españoles ante una situación dilemática, o Europa o América. Y yo creo que precisamente lo extraordinario de España es el poder lograr y debe lograr ser europeo y ser americano. Es decir, ser la presencia de América Latina y gran parte de España en Europa y al mismo tiempo el mejor mensajero de Europa ante los países latinoamericanos. Nos gusta mucho lo que dice usted, querido doctor, porque efectivamente los españoles pensamos que así como en otro tiempo se dice que África empieza en los Pirineos, entendemos que hoy el eslogan debería ser América empieza en los Pirineos. Así es, nos sentimos los americanos como ustedes. Es cierto, pero insisto, los latinoamericanos que de veras estamos conectados con el papel de España, no le pedimos a España que renuncie a ser europeo. El ingreso de España en la Comunidad Europea lo consideramos más bien como un triunfo nuestro,
una raíz dentro del evento, una voz propia, una voz no contaminada con otra serie de consideraciones, sino que representaría lo que nosotros queremos. ¿Sí es usted entonces, doctor, fundamento que España y los países hispánicos tenemos todavía una misión por delante que cumplir? Una gran misión que no hemos cumplido todavía, que se interrumpió hace bastante tiempo en el proceso de su vida, y que tiene que representar esta comunidad de misiones con el respeto propio a la idiosincrasia de cada uno. En estos días se celebró en Caracas, promovida por la Universidad Simón Bolívar, una reunión para tratar de América Latina, conciencia y nación. Y yo invoqué una frase de Bolívar, no solamente hablando por sus hechos, sino por su pensamiento y por su verbo extraordinario, en la cual él decía, en carta a don Bernardo O'Higgins, que era en ese momento director supremo de la República de Chile, que nos trataba de constituir una nación de repúblicas, es decir, una nación de estados, cada uno de ellos soberanos, cada uno de ellos organizado de acuerdo con sus propias normas, pero conscientes de una unidad que está por encima. Y quisiera insistir, porque desde luego la cuestión terminológica es muy compleja. Lo hispanoamericano representa la unión del pueblo que hablamos español. Lo iberoamericano incluye en la península a Portugal y en el continente americano al Brasil, que es una nación muy importante que no se puede dejar de lado. Lo latinoamericano, que ha sido mucho más discutido, se justifica en gran parte por una posición de respeto y tal vez un tanto sentimental en relación a Haití, que es la república de habla francesa de nuestra comunidad de naciones. Y también por el hecho de que la idea de la latinidad incluso le da mayor sentido a la presencia de nuestros valores espirituales en el mundo. Sin embargo, yo prefería el término que usaban los libertadores de América Meridional, es decir, Sudamérica, para comprender toda la unidad del pueblo que está al sur de los Estados Unidos. Pero ese pueblo tiene que tener un puente sobre el Atlántico para encontrar la belleza del mismo pueblo, porque en realidad cuando nos reunimos nos damos cuenta de que somos los mismos. Y para un español y un brasileño, a pesar de que tengan lenguas distintas, pero muy afines, si se encuentran, como se ha encontrado, por ejemplo, en Hannover, en Alemania o en Inglaterra, la posibilidad de establecer una comunicación espiritual es muy grande. De modo que no pueden ponerse a debatir por las cuestiones terminológicas o a darles un sentido reducido. Yo creo que el Brasil tiene una importancia muy grande dentro de nuestra vida. Al entiendo de una cosa que cuando unos despachos cablográficos dijeron que el presidente Nixon, al recibir al presidente allá en Estados Unidos y en Washington, le habían dicho unos periodistas brasileños para cuando vaya al Brasil, para allí ir a América Latina, yo fui el primero que aplicó que es muy errada la concepción de pretender establecer hegemonías. Pero así como República, cualquier hegemonía, desde luego una hegemonía brasileña, pienso que el Brasil debe formar parte de esta comunidad. Me tocó responder de inmediato porque, como usted sabe, tenía mi rueda de prensa semanal y justamente el jueves, que era el día de la rueda de prensa, fue el día mismo en que había sido publicada las frases atribuidas al presidente Nixon. Si usted me permite, señor presidente, quisiera decirle a los amables espectadores que efectivamente una de las cosas que más se recuerdan, pues se recuerdan entre tantos otros de la etapa en que el doctor Cartera fue presidente de la República de Venezuela, era su rueda de prensa semanal ante las cámaras de la televisión, ante los micrófonos de la radio y ante todos los periodistas y corresponsales
profesores extranjeros que le formulaban abiertamente preguntas sobre todos los temas de interés nacional y de interés internacional. Y el doctor Caldera y el resto de los protagonistas tenían siempre la respuesta justa para cada una de esas preguntas. Doctor, yo le agradezco mucho lo que nos ha dicho acerca de las muchísimas posibilidades que tenemos todavía de lo que nos tiene el futuro. Quisiera circunscribirme más sobre su persona y sobre su área geográfica más concreta, e incluso sobre su reciente y gran experiencia que está dirigiendo los destinos de ese pueblo hermano, para preguntarle cómo es esa experiencia a la que tampoco son los llamados, los elegidos. ¿Qué se siente cuando se es presidente de una república como Venezuela? Es una experiencia fascinante. Es una carrera muy pesada, sobre todo porque en un sistema como nuestro, presidencialista, el presidente de la república es el jefe de Estado, pero es también el jefe del gobierno. Y por una tradición que todavía no ha evolucionado, porque tampoco es exclusivamente nuestra, porque si uno observa en Europa, Francia, por ejemplo, en el fondo tiene la misma tradición, que es la de colocar en el presidente la responsabilidad máxima de todo lo que ocurre. Entonces uno siente que todo lo que sucede en el país está relacionado directamente con si llueve, el presidente tiene que ver con que llovió, y si no llueve, el presidente tiene que responder con la sequía. Si se derrumba una casa o hay un accidente grave de automóviles, todas las cosas que están sobre él, y esto desde luego supone una permanente tensión que reclama el que los nervios estén en buenas condiciones para poderla soportar durante 5 años. Pero también dentro de esta responsabilidad había un problema histórico. Se atribuye al presidente Guzmán Blanco la comparación de que Venezuela era para el gobierno como un cuero seco, no sé si la expresión en España sea correcta, es decir, la piel de una res desecada se pone muy dura, y si uno la pisa por un lado para nivelarla, se levanta por el otro lado. Y esta expresión la usó el presidente Guzmán Blanco, que fue una figura muy destacada en la historia venezolana del siglo pasado. Y además, mucha gente afirmaba que el pueblo venezolano era muy listo, que Venezuela podía ser gobernada sin rigor. De hecho, no sé cuántas veces habremos tenido la experiencia de un periodo completo de gobierno sin suspensión de garantías constitucionales. Yo me gané 5 años sin suspender las garantías constitucionales. Y no tenía en el Congreso una mayoría comprometida a respaldarme. Las dificultades eran verdaderamente grandes, pero yo confié en el sentido democrático del pueblo. Pienso que la democracia no se puede imponer con tiempo, no puede ser un fenómeno de oposición. La ley misma, la democracia tiene consenso, en que el pueblo la desee, la quiera y esté dispuesto a defenderla y a luchar por ella y a vivir dentro de ella. Mientras que en medio de la controversia que es inevitable y está indispensable en el sistema democrático, entre todos los grupos y los partidos que se formen y todas las opiniones, por contrapuestas que sean y por ardorosamente que se expongan, admitan que hay algo común que a todos interesa y que es necesario defender. Bueno, yo me lancé a hacer un experimento y creo que tuve éxito. La bandera de la pacificación fue muy controvertida y creo que fue uno de los mayores logros que tenían durante ese periodo. ¿Y cómo se siente uno al día siguiente de dejar de ser presidente? Bueno, pues la satisfacción de haber hecho la prueba. Usted sabe lo que yo hice en el momento mismo en que entregué los símbolos del poder a mi sucesor. Salí con mi familia para el Venezuela. Allá en la frontera
con el Brasil, donde hay unas misiones capuchinas, por cierto, de capuchinos españoles, donde hay un grupo de indígenas y un paisaje maravilloso. Le pedí a mi sucesor el que me diera la facilidad para que la casa militar y el transporte nos llevaran hasta allá. Salí, me quité el traje de ceremonia, me puse un sencillo de campaña, me fui con mi familia y sentí allá una paz, una satisfacción tan grande en aquella hermosa reunión. Y al fin y al cabo, di gracias a Dios porque soy creyente y nunca he creído, nunca he considerado que no tiene por qué ocultar o avergonzarse con sus condiciones. Di gracias a Dios porque me permitió cumplir la promesa que había hecho cuando asumió el poder. Y dije, mis manos no se perderán. Debo decir que la palabra república en América Latina, como usted sabe, no es materia de controversia. Comprendo que aquí ha habido pues, un proceso histórico dentro del cual esto representa una cuestión discutida allá por las circunstancias mismas del proceso de independencia y de construcción de nuestras naciones, es equivalente a Estado. Por eso es esa frase, pero realmente sentí un gran alivio. El alivio de ver cómo el periodo de 5 años se había cumplido y le podía entregar a mi sucesor del país en progreso y en condiciones evidentemente de adelanto y mucho mejores que las condiciones en que lo recibe. No se justificaría tampoco que 5 años estuvieran en tarde y que no se pudiera lograr como se debe lograr para nosotros. Hay un hecho que yo quisiera recordar, y es que recientemente el doctor Castro asistió a una sesión de ópera en un teatro de Caracas y advirtió la presencia de una orquesta de todo el público se puso en pie durante largos minutos y ofreció quizá una ovación más delirante todavía que las que le prodigaba usted cuando era presidente, lo que quiere decir que se ha dejado un magnífico recuerdo de su pueblo. De acuerdo con la Constitución, tiene que transcurrir 10 años para aspirar a ser un término muy largo. Y fue una proposición que yo mismo hice para solventar una diferencia que había de puntos de vista cuando estábamos redactando la siguiente Constitución. Unos sostenían que debía establecerse la nueva elección solo por un periodo constitucional permanente. Otros sostenían que la nueva elección debía ser absoluta, que el que fuera presidente no podía más nunca volver a ser. Y yo encontré algunos antecedentes y razones para proponer esta fórmula interna. El presidente no puede volver a hacerlo durante 2 periodos constitucionales, es decir, durante 10 años. Y de esta manera se evita que el presidente saliente, al día inmediato de entregar, ya esté aspirando de nuevo a la candidatura presidencial. El presidente que deja de serlo ya después de una nueva constitución, y también hay antecedentes muy interesantes, se convierte en senador vitalicio. Entonces, pues son más políticos, porque durante el gobierno se hicieron 3 expresidentes que son vitalicios. Es un récord que espero que nadie se vaya a quitar, porque francamente que no me es muy bien. Tuve que entregar a Rómulo Gallegos, que murió en un informe cuando yo asumí, murió poco tiempo después, a mi antecesor, Víctor León, y que ha podido y debido vivir mucho más. Y al general Felipe Contreras, que fue el hombre de la transición a la militancia general Gómez, y que por un reconocimiento después de un largo proceso de luchas y de controversias fue incluido en la nómina de senadores vitalicios por una comisión transitoria de la Constitución. Pero no somos senadores, no asistimos todos los días a sesiones, hay un reglamento especial para nosotros, pero tenemos el derecho de ir a exponer en sesión del Senado los puntos de vista que veamos importantes por asuntos de gran trascendencia. Por ejemplo, cuando se adoptó la ley de nacionalización
yo invité al presidente de la Cruz, que también es senador de Cruz, no creo que debería participar en este equipo, pero mi parte solicitó el derecho de palabra y dice, discurso presidente de Cruz también lo hizo, y creo que es una persona de la educación. Pero no sabemos la cuestión contestar hábilmente, señor expresidente, se piensa no volverse presidente de un día. Bueno, usted sabe que falta mucho tiempo, nos poniendo bien, no sabemos realmente si ya muy aventurado decir deseo, bueno, ya después de haber pasado por las pruebas y de haber sido aprobado en el examen, yo creo que no hay una voluntad de someterse nuevamente ante el tribunal de la historia. Por otra parte, a veces tiene unos incidentes en algunos ejemplos. En estos días estuve como observador en el Congreso de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, en Federal, y se está conmemorando este año el centenario de Konrad Adenauer. Adenauer comenzó su carrera política a los 70 años y llenó durante casi 20 años la historia moderna de su país. Pero son casos verdaderamente excepcionales. Sería irresponsable dar una respuesta sumamente categórica. Gracias, doctor. Nació usted en el estado de Yaracuy, en San Felipe, el año 1916. ¿Cómo era su familia? Bueno, mi familia era una familia de clase media. Mi padre era abogado, fue juez en algunas ocasiones, mi tío fue médico, un médico que ha tenido mucho prestigio en el país y fue rector de la universidad en Caracas. Mi abuelo era médico también. Por mi madre, somos descendientes de los ingenios canarios. Cuando visité las Islas Canarias hace unos meses, una invitación muy grata, me encontraron la partida de bautismo del tatarabuelo de mi madre, que hace 200 años se fue para allá, que era un modesto campesino, el último hijo de una familia de 8 que trabajaban en tierras ajenas, huérfano de padre y madre, y como tantos canarios, se fue para allá y se fijó en una pequeña comarca rural cerca de Caracas llamada Macarao, de donde mi abuelo materno salió y se fue a San Felipe y se casó. Por parte de mi padre, tengo también algo de canario, pero más de vasco, porque mi pueblo lo fundaron con los filipequitas, los guipuzcoanos de la Real Compañía de Caracas, que fueron allá y establecieron una factoría. De manera que tengo pues apellidos que son de esta región. Mi abuelo era Caldera Zumeta, mi padre era Caldera Izaguirre. Y realmente mi pueblo era de gente que fueron también agricultores, que fueron con los vascos, desde luego todo esto mezclado con la población autóctona, pero en general gente de clase. Mi madre murió cuando yo estaba muy pequeño. Pasé al cuidado de los tíos, a quienes llamé padres. Todavía esta segunda madre vive, acaba de cumplir 89 años. Es una gran satisfacción, una gran lucidez mental y una gran actividad. Mi infancia fue, desde el punto de vista económico, difícil. No me faltó nada, pero no me sobró nada tampoco. Cuando nos fuimos a Caracas, los tíos que me criaron, a quienes llamaba padres, y yo, que ya tenía 10 años, vivíamos los tres en un cuarto de pensión en Caracas. Durante algunos años, hasta que él tuvo buena suerte como profesional y tuvo algunos caminos. Y esta es más o menos la manera de ser en Venezuela. No niego que en Venezuela hay gente ahora muy rica, las fortunas son relativamente nuevas. La guerra de independencia fue tremenda ya, de tal manera que en 11 años murió la cuarta parte de la población. Cuando empezó el siglo XIX había más o menos 1 millón de habitantes y cuando terminó la guerra había 750. Entre gente en la mejor capacidad de producción. Y por
si esto fuera poco, después tuvimos guerras civiles, entre ellas la guerra de la Federación, que duró 5 años, que acabó de destruir muchas vidas, pero también de borrar las desigualdades sociales. Más que tal vez el país de América Latina donde hay histórica y socialmente menos desigualdades es Venezuela por estas circunstancias. Además, la mezcla racial fue muy intensa. Y Fortuna observa que ya para 1810, es decir, antes de comenzar el proceso de independencia, predominaba numéricamente en el país el nombre de raza mezclada. No el indio, ni el negro, ni el europeo, sino el nacido, el pardo, como se decía para entonces. Y después, en todo ese proceso de guerras civiles, ha habido algunas oleadas migratorias, especialmente alemanes confinados allá en un sitio muy lindo llamado la Colonia Tobar. No son algunas experiencias libaneses, son muchos, algunos sirios, portugueses, pero la colonia mayor y especialmente a partir de 1947 hubo un proceso migratorio muy intenso. Y en las Islas Canarias me decían, por ejemplo, en la isla de La Palma, me aseguraba el cónsul honorario de Venezuela una cosa increíble, que el 25% de la población de esa isla está en Venezuela. Bueno, y no hay nadie realmente en las Canarias que no tenga algún familiar que resida o haya residido en Venezuela sin el Estado de Cuba. Y bueno, cuando prácticamente estaba terminando la guerra de independencia, la primera ley que dio el Congreso sobre inmigración ordenaba fomentar especialmente la inmigración de canarios. Es realmente algo. Es que un canario es casi un preamericano, y se inserta maravillosamente en Venezuela, concretamente. Es cierto. Y allá, realmente la inmigración española ha sido muy buena, muy útil. Yo insisto en que a mucha gente que queremos inscribirla en procesos tecnológicos avanzados, debemos darle a España poner en contacto con españoles porque la distancia es menor, la facilidad de captación es mucho mayor. A veces cuando se manda a países tal vez mucho más desarrollados, pero muy diferentes, lo que se puede aprovechar es menor. Yo me propuse, insistí mucho en fomentar el acercamiento de las relaciones con España cuando fui presidente. Se inauguró la estatua de Bolívar en Madrid, se inauguró una estatua de Bolívar en Cádiz, en Zaragoza también, una estatua de Andrés Bello aquí en Madrid, otra en el edificio de la Real Academia. Esto desde el punto de vista, digamos, simbólico, pero además muchas misiones. Recibimos a personeros del gobierno, ministros del Exterior, ministros de Planificación. Nuestro ministro de Obras Públicas vino varias veces y realizó un intercambio muy grande con el Ministerio de Obras Públicas aquí. Y también en el sector privado, entre empresarios y técnicos, bastante cooperación. De verdad que después de estos 10 años primeros en su estado natal, en ese estado rural, en Yaracuy, que daba buen azúcar, café, tabaco, plátanos, que tiene además 2 parques nacionales bellísimos, en Caracas se enfrentó usted ya con el problema de sus estudios y el año 39 se hizo usted abogado en la Universidad Central. A partir de ese momento empezaría usted una carrera como profesor de Derecho y de Sociología y se especializaría usted sobre todo en el estudio del derecho laboral, ¿no es así? Sí. ¿Por qué le atrajo siempre el derecho del trabajo? Bueno, realmente fue un movimiento de ánimo inspirado por ideales, por preocupación social. Para mí el derecho del trabajo y la sociología han sido cosas estrechamente relacionadas y mantuve las 2 cátedras en la Universidad Central durante 25 años. Me separé en el momento en que entré en la presidencia. Hice mi tesis doctoral sobre derecho del trabajo, una obra que después se ha editado y se ha recompuesto. Estoy empeñado en una
tradición más moderna, pero que ha tenido bastante fortuna como texto, no solamente en Venezuela, sino en otros países americanos. Yo tuve, por ejemplo, esta satisfacción, ustedes dirán una cosa muy pequeña, pero muy humana. A Madrid vine en 1950 y un discípulo mío que estaba haciendo un posgrado en la Universidad de Madrid, con Eugenio Pérez Botija, que fue un brillante tratadista, profesor de Derecho del Trabajo. Le dijo, cuando le dije al profesor Pérez Botija que estaba aquí, me dijo que quería verlo. Pero Botija me invitó a ir a su cátedra en la universidad. Yo dijo a los alumnos, ayer estábamos tratando tal tema, y yo les hablé de la opinión de Caldera, aquí les traigo Caldera. Esta vez que han visitado. Fue realmente una cosa muy grata, tengo muy buenos amigos en el campo laboral. Yo fui, estas cosas no se explican sino en un país viviendo una revolución como la que nosotros vivimos entonces. Yo fui de 20 años subdirector de la Oficina Nacional del Trabajo, subdirector fundador. A raíz de que escribí unos artículos sobre el problema laboral, y el ministro Escalante, que estaba regresando de Europa, quería crear la Oficina Nacional del Trabajo, y un amigo le enseñó los artículos y le parecieron bien y me llamó, los estudiantes. Y si usted quiere participar en la Oficina Nacional del Trabajo, como le dije, con muchísimo gusto. Ministro, le dije, claro, pues el director, no es mi novio, yo quiero estar histórico, yo estoy dispuesto a lo que sea, y me nombramos subdirector. Todavía era menor de edad. Y me entregué de lleno a eso personalmente. Y es una vida muy intensa. Fue el año 1936, también el 36 aquí fue muy movido. Y allá me permitió bastante, porque la guerra civil española se vivió muy intensamente. Hacemos su vida política. En el año 1941 funda usted el Partido Acción Nacional. ¿Qué pretendía ser político? Bueno, lo mismo que después fue decir, un movimiento popular inspirado en las ideas de la democracia cristiana, oriental por la justicia social, después de lograr la paz social por base de la libertad y la justicia, fundamentalmente esa fue la idea. Y fue nace en 1946, casi una ampliación y una confirmación de la Acción Nacional. El PEI quiere decir exactamente, son las siglas del Comité de Organización Política Electoral Independiente, es una mejor copia de siglas. ¿Sabe? Cuando iniciamos la formación de COPEI, habíamos intentado, muy pocos años, la fundación del Partido Popular. Y en ese momento dijimos, no vamos a realizarnos desde Caracas por formar un partido político. Vamos a crear unos comités en todo el país. Y después de que nos hayamos organizado de que representen realmente un grupo, vamos a hacer una convención, nos proponemos a todos y entonces proponemos la formación del partido. Pero las siglas son muy escogidas y pegó tanto que no pudimos suprimir después. De manera que, cosa rara, dicen los estatutos, el partido político COPEI, antiguo comité de organización política electoral. Bien, usted fue candidato a la presidencia de la República en varias ocasiones y derrotado en dos empresas. La primera vez era 31 años. Y tenía usted enfrente nada más y nada menos que el maestro de la variedad y desde luego muchas veces más mayores méritos, nombre, el que me representaba. Pero como teníamos un partido joven, nuevo, muchachos, no queríamos tampoco presentar una imagen que nos informara. Y encontrábamos mucha gente dispuesta a correr la aventura de una campaña electoral arriesgada. Muchas veces hubo actos tremendos de violencia. Por fin nos decidimos y salir de la campaña. Y Gallegos me trató muy bien. Realmente las relaciones de Gallegos conmigo, con Gallegos, fueron algo excepcional por lo que nos distanciaba. Él había sido el gran profesor cuando yo era un estudiante de bachillerato y de seminario.
el gran escritor, el gran literato, estábamos en funciones distintas. Sin embargo, tuvo muchas diferencias con mi gusto, la de ser un elogio absolutamente incitado y con palabras enormes en su propio discurso, en la imposición. Esto recuerdo que no era la hora de Rafael Cordial. Era el comienzo, durante su etapa de mandato, el petróleo venezolano dio un paso hacia, me parece que casi, digo el penúltimo, el penúltimo hacia la nacionalización. El petróleo venezolano había estado durante muchos años teniendo un precio estable, cosa que nunca va a explicar, ¿no es cierto? El petróleo venezolano, el petróleo para 1972 tenía un valor inferior al que tenía en 1932. Durante 40 años había subido todo en el mundo y el petróleo seguía siendo, bueno, algo así indiferente, secundario, y además debíamos de estar agradecidos porque las compañías transnacionales nos daban una limosna, claro, con las exorbitantes ganancias que tenían, pues, entraban esto muy hermoso, o promovían una actividad cultural o social, que era su privilegio cuando llegamos al registro efectivo de la gente. La diferencia de precio, por ejemplo, entre lo que el consumidor norteamericano le pagaba a Venezuela y lo que le pagaba al productor norteamericano era suficiente para financiar todos nuestros problemas de desarrollo. Fíjese usted hay un hecho muy curioso todavía. Yo no sé cómo se ve en España, no puedo dar una opinión, aunque vi una noticia hoy en un diario en estos días, de que se aumentará el precio de la gasolina por razones fiscales para aumentar el presupuesto. Bueno, en Alemania, por ejemplo, el automovilista que compra un litro de benzina, de gasolina, le está pagando más de la mitad a su propio estado en impuestos y menos de la mitad al producto en sí, al productor, al transportista, al refinador, a la ganancia de la transnacional y al impuesto del país. Es una cosa que el consumidor no llega a apreciar suficientemente. Bueno, durante 10 años, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada para defender los precios del petróleo, apenas pudo mantenerlos en cierto nivel porque no tendencia. Nosotros, nuestro gran mercado es el mercado norteamericano, en realidad quisiéramos venderle a Europa para venderle los precios del petróleo están limitados, en dólares, si incluimos a los árabes y a los mexicanos. Bueno, durante 10 años, la OPEP no pudo hacer nada. La conferencia de Caracas en 1977, que dio la UNED, inicia un proceso distinto. Un proceso que es interesante, que lo estudian los países de la vida, porque es la primera vez que un grupo de países de la vida reivindican derecho económico ante los países más fuertes. Ahora, ¿qué ocurre? Que la OPEP no está defendiendo el caso del petróleo. Lo que está pidiendo es que las materias primas que aportamos nuestros países y otros muchos países en vía de desarrollo a la economía mundial se reflejen con justicia. Porque en definitiva la riqueza de los más ricos se está haciendo con el empobrecimiento de los pobres. Mientras un automóvil, un tractor, una maquinaria cualquiera sube de precio todos los días, al productor de café, al de trigo, al de maíz, al de blanco, al de estaño o al de hierro, le quieren seguir pagando el mismo precio. Esto es realmente muy importante. Recuerdo que cuando la campaña electoral igual el hoy presidente de la República Dominicana, Carlos Andrés Pérez, se utilizaban entre otros argumentos, uno contra COPEI, contra su líder, de que habían elevado el presupuesto nacional a 3.000 millones de dólares. Me parece que era esa la
14.000 millones de bolívares. Y decían que la estimación del ingreso era excelente. Cuando yo me entregué la presidencia, después de ese a mi sucesor, le dije que había este año un ingreso por 43.000 millones de bolívares. Puedo decir, cuando me despedí, que el país estaba en ese momento en condiciones, así que yo había endeudado al país, estaba en ese momento en condiciones de pagar toda la deuda interna y externa, algunas de ellas para vencerse dentro de 15 o 20 años, con solo una fracción del ingreso extraordinario, y después de cubrir todo el presupuesto y los planes adicionales que el gobierno quisiera hacer. Fue realmente una situación. Entregó usted el país mucho mejor de lo que lo encontró. ¿Será lo mismo con su sucesor? Bueno, esto es algo que la característica esencial de la democracia y la controversia, porque la democracia no existe si no hay opiniones contradictorias. Nosotros estamos en la oposición planteando esta angustia porque creemos que este momento excepcional en la vida de Venezuela no se está aprovechando bien. El presidente de la República ha propuesto operaciones de crédito público con un íntimo elevado, por 30.000 millones de bolívares para poder ejecutar el plan de la misión. Y esto, desde luego, es lo que está. Los temas de controversia política ahorita en Venezuela vinculados con la economía son fundamentalmente dos. Uno, el de la administración de esta riqueza, que el presidente dijo inicialmente debemos administrar la riqueza con criterios de escasez, pero el periodismo político dice que se ha administrado con escasez de criterios. Y el otro, el problema del costo del día, que cuando yo luchaba para impedir que la inflación llegara a Venezuela y subía cantidades mínimas, decían que el costo de ahí estaba gigante. Y ahora está en un proceso galopante, de manera que se vuelve, pues, como para los que antes vieron una cosa, el lenguaje de los hechos montanos. Pero eso es justamente lo que constituye el gran debate político venezolano. Parte de un debate político-económico antiquísimo, que es transformar, o como dijo en un tiempo Uslar Pietri, sembrar el petróleo, es decir, convertir esa riqueza del petróleo en otras fuentes de riqueza. Ahora, la expresión central del petróleo sin duda tiene un significado muy profundo, pero cuando se incorporó a Pietri a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a mí me correspondió decir el discurso de contestación, de bienvenida. Él desarrolló este tema justamente acerca del petróleo. Y yo le dije, hay algo más que extraordinario el petróleo. Porque sembrar el petróleo puede haber idea que el petróleo es una cosa muy extraña, adventicia, y el petróleo es y seguirá siendo, por bastante significativa, el núcleo de la economía. Yo no puedo decir, por ejemplo, esto que indica lo bondadoso que fue Dios en nuestro país. La producción máxima de petróleo que hemos llegado ha sido de 3,5 millones de litros. Esto supone 1.200 millones de barriles al año. Actualmente se ha fijado, como los precios lo permiten, un tope conservacionista de 2.700.000 al día, lo que significa unos 700 millones de barriles al año. Calculando un consumo de 1.000 millones, la reserva probada era de 12.000 millones, es decir, para 12 años. Ahora resulta que a la orilla de una hay unos terroristas triunfos que están pensando que no se podían explotar porque costaba mucho, porque no había tecnología de la famosa habilidad que llamaron bituminosa, que llamamos que la tecnología permite esperar por lo menos una recuperación del 10%. Y el 10% significa para una estimación de 700.000 millones de barriles, es lo menos que está ahí, 70.000 millones de barriles, es decir, para un consumo de 70 años, si el consumo llega a 1 millón de barriles. Es realmente una cosa increíble, según eso.
también permite que un país y que echa sobre nosotros responsabilidades y sobre todo la generación actual tiene con las generaciones futuras terrible responsabilidad. Tiene usted razón que le sobra, compañero, cuando dice que Venezuela es un país favorito de Dios, porque las riquezas de Dios son incalculables. No solamente lo que usted cuenta del petróleo, recordemos también la enorme riqueza que tiene en cuanto a las cosas que refiere, y quién sabe cuántos tacos de Dios, cuántos serán los tesoros de Venezuela. Bueno, las riquezas naturales sin duda son muy grandes. Hemos tenido una historia muy dura, sin embargo, ahora empezamos a tomar conciencia de esos recursos que tenemos, no tampoco que sean ilimitados. Yo insisto en decir que el recurso fundamental por excelencia tiene que ser el recurso humano. Alguna vez he narrado una expresión del viejo Renaud una vez que lo visité en su casa cerca de Bonn, y me dijo con una modestia que yo no sé si era fingida o si era real: Alemania es un país pobre, no tiene otra riqueza que el trabajo de sus hijos. El trabajo de los alemanes es un valor económicamente inestimable, quizás el más alto del mundo. Y en realidad, mientras no califiquemos nuestro personal, mientras no hagamos de nuestra riqueza humana un valor fundamental, pues estaremos expuestos a muchos problemas. Por eso, todo lo que pude gastar en educación lo hice sin ninguna especie de escrúpulo. Para mí, el gasto en educación no es un gasto, es una inversión. Y es la mejor inversión. Y sin embargo, tuvo usted problemas universitarios, es usted que mandaba la fuerza pública que entraba en la universidad, doctor. Tuve problemas, algunas veces muy delicadas. Y quizá las horas más amargas en el gobierno fueron aquellas en que tuve que tomar medidas en relación a mi universidad. La universidad donde me formé, donde trabajé, donde enseñé muchos años. Me dieron en medalla de seguridad varias, que es la más alta distinción que daba la universidad. Y cuando fui electo, me visitaron los rectores de las universidades autónomas del país y me dijeron, después de Vargas, que fue el primer presidente civil de Venezuela, hace 100 y tantos años, usted es el primer profesor universitario activo que es electo presidente de la República. Y yo les respondí, ayúdenme ustedes a que no me pase lo que le pasó a Vargas, porque Vargas apenas estuvo unos meses en la presidencia. Fue colocado y comenzó con su derrocamiento la trágica historia política de Venezuela. Ahora, así como tuve esas horas de amargura, una de las mayores satisfacciones que tuve cuando pude, a través del diálogo y del esfuerzo, lograr la normalización de las actividades universitarias. Cuando se eligieron por la comunidad universitaria sus autoridades, que no eran, por cierto, alineadas, no estaban alineadas con el gobierno, se entraron de oposición, pero que fueron también respetables. Y ahora he tenido una de las mayores satisfacciones cuando el Consejo Universitario y el Consejo de la Facultad de Derecho, por unanimidad y participación de las fuerzas políticas más visibles, van a estar por la universidad. Y cuando el rector de la universidad, que es un hombre de izquierda muy avanzada, dijo en un discurso que yo, en mi gobierno, había hecho todo lo posible al servicio de la universidad. Comprenderán lo que significa para mí el universitario este hecho. ¿Usted cree que el problema de la universidad venezolana es un problema común a todas las universidades del mundo hoy o que es un problema nacional? Es un problema universal. Una vez en los Estados Unidos me preguntaron de cómo explicaba yo lo que estaba pasando con las universidades en América Latina. Esta cosa de 10 y 12 años. Y me dije, ustedes olvidan que la revolución que conduce a la unidad alemana y la revolución que conduce a la unidad italiana fueron movidas universitarias, son obra del estudiantado universitario. Ustedes ignoran que en los países más civilizados del mundo el estudiantado universitario ha sido siempre un factor agitado, muchas veces díscolo, difícil de manejar. Quizás en esto le dije, los latinoamericanos
vamos más adelante en los Estados Unidos, porque no sería nada extraño que ustedes les pasara después lo que nos está pasando a nosotros. Y hay una anécdota en el anecdotario político venezolano muy simpática, que me da mucho interés porque fue presidente de la República, un caudillo vigoroso, formado en las guerras civiles, un hombre de un valor temerario, de deseo, fama, de coraje. Pasó una vez por la universidad y los estudiantes lo gritaron, gritaron, vociferaron, casi lo agredieron. Cuando llegó al Palacio de Gobierno, uno de los ministros le dijo: general, hay que hacer algo, hay que tomar alguna medida. Y él les respondió: sí, ya he tomado una decisión. ¿Cuál? No vuelvo a tocar con la universidad. Hay un hombre que no conocía el libro, esta respuesta pues indica el conocimiento profundo de la realidad humana. Cuando usted llegó a la presidencia de Venezuela, se encontró, entre otros problemas relacionados con la antecesor, con la guerrilla, que probablemente acabó con su mandato. ¿La guerrilla significó para usted una preocupación importante? Que en realidad el problema de la guerrilla llegó a ser en Venezuela muy grave. Yo anuncié en mi programa la pacificación. Y algunos opositores, algunos muy destacados, por cierto, y ahora en el gobierno, decían que yo iba a entregarle el país a los extremistas con la pacificación. Pero un estudio profundo de la realidad del momento, de la situación en que se encontraba el país, nos llevó a la conclusión de que a través de medidas políticas sinceras, a través de un plan bien elaborado, podía lograr su resultado. Y en eso tuve una comprensión plena por parte de las personas. Las personas además entendieron que aumentábamos la vigilancia, manteníamos toda la fortaleza en el aparato del Estado, pero le ofrecíamos a los jóvenes que habían dejado la senda pacífica y se habían avanzado por el camino de la violencia la oportunidad de reintegrarse a la lucha sin exigirles. Hubo algunos que estaban encarcelados, sujetos a una condena de 12 o 14 años, apenas tenían 3 o 4 años, y yo los indulté como medida de gracia presidencial. Y al salir de la cárcel, declararon horrores contra el gobierno, que la pacificación era una farsa, que ellos no creían en eso, que el gobierno, que tal. Cuando vieron que no habían sido perseguidos, sino que habían recibido todo el respeto, se dieron cuenta de que era así. Porque a nadie le pedí que afirmara de sus ideas ni de su posición. Lo único que le reclamé es que tomaran el camino que las leyes señalaban, que era bastante amplio y que les permitían ir. Y este procedimiento fue dando resultados y felizmente todavía en Venezuela subsiste un estado de cosas bastante normal. No es que no existan algunas otras, algunos motivos nunca llegaron a aceptar el llamado a la paz. Algunos lugares, algunos grupúsculos siempre fueron irrecuperables. Pero las fuerzas políticas en las que se nutrían dejaron de apoyarlos. Al fin y al cabo, la violencia es peligrosa cuando cuenta con una respuesta sentimental de un gran número de personas. Una respuesta sentimental es violenta. Cuando dejan de tener el apoyo, la respuesta favorable de grandes grupos de gente, entonces ya no constituye una verdadera política. ¿Qué cree usted que es lo más importante, lo más nuevo que aporta la actual Constitución venezolana respecto a sus cartas anteriores? Bueno, la actual Constitución es un compuesto de ciertos ideales fundamentales y de la experiencia de los hombres que la redactaron, que habían vivido y sufrido y experimentado muchos inconvenientes y dictámenes. Para mí, lo esencial de la Constitución es el consenso de la nación. Una Constitución no hecha por un grupo ni para un grupo, sino que fue elaborada dentro de una gran armonía en un proceso de 2 años por todos los grupos ideológicos y políticos de Venezuela. Esto le dio un sentido muy especial y muy profundo. Por otra parte, la Constitución que trata en lo orgánico de controlar los diversos elementos del poder, desde el punto de vista de la definición es muy avanzada. Por ejemplo, hay un artículo que dice que por ley se puede reservar del Estado cualquier industria por razones de interés nacional. Esto nos permitió la nacionalización
del petróleo sin salirnos del marco constitucional, sino que simplemente el Congreso dictó una ley, reservó el estado de industria de los hidrocarburos y se procedió a pagar las indemnizaciones correspondientes. Hay otra disposición que permite, por ley especial del Congreso, en que las indemnizaciones en caso de expropiación no se hagan con carácter previo ni inmediato, sino que pueden hacerse con carácter diferido, es decir, se puede hacer una emisión de títulos de la deuda pública por un plazo razonable, porque de otra manera realizar la expropiación de algunos bienes muy importantes sería prácticamente imposible. Hay una serie de normas que realmente son llenas de intelecto, que también es quizá la carta fundamental en cuya elaboración ha intervenido un mayor número de profesores universitarios de derechos constitucionales. Por eso sí, siempre, en último término, fueron los políticos los que tenían la palabra decisiva, los políticos, digamos, los que habían actuado y estaban en el contacto íntimo con la realidad nacional. Luego, doctor, ¿cómo es tu vida? Mi vida es muy agradable, muy interesante. Tengo bastante que hacer en Venezuela. Estoy siempre colaborando con el partido al que pertenezco. Me reúno una vez por semana con el presidente, el secretario general, el director de la fracción parlamentaria. Visito el país con frecuencia. Uno de los motivos que más me halagan por estas visitas son los grados de estudiantes que me nombran padrino de su promoción. Entonces insisto, comparto con ellos la ceremonia de graduación. Y también usted es causa de los de esas universidades. Sí, creo que sí, de la Laguna. De la Laguna en Canarias, donde me han tratado de una manera estupenda. En verdad, he pasado el Atlántico quizás 7 veces después de que dejé la presidencia, es decir, en 2 años y unos meses. Y he tenido en este sentido muchas grandes satisfacciones. Ahorita mismo aproveché este viaje para ir a Londres y asistir en la Universidad de Oxford a la inauguración del busto de Andrés Bello, me pidieron que dijera las palabras y que descorriera el velo. Para mí la presencia de Andrés Bello en Oxford, en la Universidad de Oxford, en bronce, es como un testimonio del valor humano de nuestra gente, de nuestra raza, de nuestra cultura, que tanto dice el señor Lucas. Digamos que el doctor Cordero ya desde muy joven se sintió interesado por la figura de Andrés Bello y escribió algunos libros acerca de Andrés Bello. Por cierto, hay una colección bellísima de retratos de Andrés Bello en Venezuela. Que se editó el libro con presidencia. Y yo soy director de la comisión editora de las obras completas de Andrés Bello, que fue creada por Rómulo Gallegos. Fue uno de los pocos decretos de Rómulo Gallegos en su presidencia y me incluyó a mí en la comisión y luego fui hecho presidente. Debo decir que Andrés Bello pudiera llamarse el adalid de la unidad hispanoamericana, porque cuando él escribió su gramática castellana, la llamó para uso de los americanos. Gramática que según nada menos que Amado Alonso sigue siendo la mejor que hay en lengua castellana y una de las mejores del mundo, después de más de 100 años de escrita. Esta gramática la escribió con el propósito expreso de evitar la disgregación del lenguaje, de defender en las nuevas visiones hispanoamericanas la unidad del lenguaje como vínculo providencial de nuestra unión. Por eso lo llamó Meléndez y Pelayo el salvador de la unidad del castellano en América, y hay que ver lo que representa no solo para la integración latinoamericana, sino también para la solidaridad de nuestro pueblo con el pueblo español. Los espectadores españoles que han tenido otros contactos más directos con Venezuela se preguntarán cómo es el doctor Caldera en la vida privada. Yo tuve el honor de conocer a su esposa, doña Alicia Pietri, que estoy presentando una hermosa institución denominada Fundación Festival del Libro, y se preocupa muchísimo por un problema que es muy importante en Venezuela, que es el problema de la infancia abandonada o más o menos pseudo abandonada. Por otra parte, el doctor y su esposa han tenido medio docena de hijos, medio docena, de los cuales ¿cuántos se casaron ya, doctor? Se han casado 3 y nos han dado 4 nietos. Ya es usted bueno. Sí, por cierto que cuando nació mi primer nieto, por una coincidencia
muy rara, muy extraña. El patronato de ancianos e inválidos nombró su presidente de la Cámara. Entonces, había que en el restaurante de Moreno, que ya está pensando que no tiene que ver con el criollo. Pero no es una coincidencia, una gente muy amiga mía me había pedido una entrevista antes, pero casualidad se fijó un determinado día y la viste. Había nacido mi hijo. ¿Cómo le llaman a sus nietos? Mis nietos se llaman el mayor Andrés Rafael Pietri Caldera, el padre se llama Andrés Pietri. Después hay María Fernanda y Federico Rojo Caldera. Y ahora acaba de nacer Diana Isabel Caldera, que es la primogénita del hijo papá. ¿Y ellos cómo le llaman a usted? Si supiera que me dicen Caldera. Bueno, es la forma como me llaman con la isla, el país es Caldera, y los niños, cuando me encuentran, me dicen Caldera. Yo te vi en televisión, es que la imagen más estelar de la televisión venezolana es la suya. Lo que pasa es que la televisión es el medio más eficaz para la comunicación con la gente. Usted lo mostró y además lo utilizó muy bien. Hacía realmente un programa semanal que dijeron que no iba a poder sostener. Todos los jueves, usted recuerda, habla el presidente. Era media hora de televisión, exacto 26 minutos. 12 para informarle al país las novedades que había para explicarle las medidas del gobierno. Y 13 o 14 para 4 preguntas de 4 periodistas de los que llegamos casi siempre de oposición. El país que es un país muy sensible, entendí muy bien una cosa que usted dispuso, y es que no estuviesen conectadas al mismo tiempo todas las televisoras, todos los canales de televisión. Pero usted hacía que los estuvieran alternados con el efecto de que el espectador acostumbrado a un programa habitual no se viese cercenado su facilidad de entretenimiento de ese día y de esta semana por su rueda de prensa. Seguramente, yo no solo no imponía que se hiciera en cadena, que el Estado tiene autoridad para pedir que ningún programa se transmita en cadena imposible de televisora, simultáneamente, sino que yo le pedía encarecidamente a los directores de las televisoras, que había 3 canales comerciales y uno del Estado. Y que ahora uno de los comerciales, ahora uno de los comerciales lo adquirió el Estado. Hay 2 comerciales y 2 del Estado. Yo les pedí a los directores que lo transmitieran en modo diferente para que el ciudadano que no quisiera verme y oírme, cambiara su canal y viera otro programa, para que no se sintiera obligado a atender con la explicación que yo trataba de dar sobre los programas. La conversación con el doctor Caldera podría ser eterna, es un hombre que tiene una enorme cultura y una experiencia vastísima. Es un hombre de que todavía se va a hablar y se va a ir a hablar mucho. Y yo quisiera hacer esta cordialísima entrevista que usted nos ha regalado, doctor, con una pregunta inevitable y es: ¿qué espera usted de su futuro? Solo son los hechos y las circunstancias los que determinan en qué carácter y en qué medida los hombres debemos servir, pero la voluntad de hacerlo siempre está presente. Ahora, ya que estamos hablando de este programa, quería permitir un pequeño y modestísimo mensaje para nosotros. Para todos los latinoamericanos, España nunca puede ser indiferente. Nosotros sentimos lo español como muy propio, a veces nos ingerimos. La guerra civil española provocó bandos en todos los países de América Latina, inevitablemente por una razón o por la otra. El fenómeno religioso sin duda influyó muchas veces en las actitudes. Todos los hechos que se producen en este país tienen una gran repercusión allá. Además, influencia, su prestigio, la producción editorial. Acabo de estar en la Feria del Libro, en el futuro, y después de la vitalidad que tiene la industria editorial española. Bueno, que sepan los españoles que estamos pendientes, deseando para este país el mejor del mundo y deseando construir una sincera unidad. Antes se hablaba en términos un poco pedantescos y chocantes de madre patria. Claro, la madre patria es la vieja España, la que engendró a la nueva España y a todas las naciones hispanoamericanas.
el rey Juan Carlos tuvo una frase que me pareció muy feliz en su discurso del trono. Dijo algo así: España es el núcleo originario de una familia de pueblos hermanos. Es decir, no es el núcleo actual, sino que es hoy uno de los pueblos hermanos, pero sin duda de una gran importancia. El que se sienta, el que se entienda esto en España es fabuloso, porque en la Comunidad Europea España aislada es un rincón, es una esquina del continente. En la Comunidad Europea España, consciente de la solidaridad del mundo que ella engendró en los siglos de la Era de Oro, representa una fuerza espiritual y de todo el mundo muy grande. No son 36 millones de españoles, son 250 millones de seres humanos los que pueden encontrar a través de su voz respeto, consideración y atención en esta vieja. Perdonen usted que me haya ido desde el sentido. Como son ustedes, yo viejo de Franco Rapelli para ya en discurso, pero realmente, hoy estamos viviendo este momento también y deseando para este país. Todo lo mismo. Muchas gracias, doctor Caldera. La verdad que nos ha gustado mucho lo que usted nos ha dicho, y por otra parte no ha hecho más que expresar lo que nosotros como españoles sentimos. Es esa idea de que España y sus países, no hijos, sino hermanos de América, tienen que entenderse y de trabajar juntos. En nombre de todos los españoles que han disfrutado de momentos de paz y de felicidad en Venezuela bajo su mandato, presidente, muchísimas gracias. Y en nombre de los telespectadores españoles también nuestra gratitud por haber aceptado esta invitación. Y esperamos para usted, como Venezuela,